ustedes lo saben, más que un predicador, soy un maestro. Y esas eran las cualidades y características de Jesucristo, que le llamaban maestro. Porque cuando uno enseña, el alumno entiende. Y cuando usted entiende, usted lo digiere y lo pone en práctica. Y eso es lo que se quiere. ¿De qué sirve que yo lo emocione y usted le arranque aplausos, y una espuma bien bonita? Pero si después ya se le va y cuando sale sigue igual, no sirve. Lo importante es que usted entienda y usted ponga en práctica. Y yo quiero decirle hoy que usted es un peligro para Satanás. El diablo no quiere que tú sepas ni que tú entiendas. Él te quiere tener entretenido. ¿Oyó? Le he puesto como título a esta enseñanza: caminando en el poder de nuestra confesión de fe. Yo soy un predicador de fe, porque toda mi vida ha sido fe. Y todo lo que tengo en el Evangelio es por la fe. Y para el que tiene fe no hay nada imposible. Para el que cree todo es posible. Porque nuestra fe no descansa en mi habilidad, sino en lo que Dios ha dicho. Nuestra fe descansa en Dios. Y el don más preciado que Dios nos ha dado para vivir y perseverar en el camino del Evangelio es la fe. Ese es el don más preciado que Dios te ha dado para vivir y perseverar en el camino del Evangelio. La fe. Escríbalo. Lo que tome nota, y si no, pida el mensaje que se le va a hacer al terminar el servicio. Es más, no se lo voy a vender, se lo voy a regalar para que se lo lleve y lo ponga. Bueno, búsquenlo en YouTube. Mayrán, lo voy a poner en YouTube, póngalo. Ella lo pone, los mensajes en YouTube, pueden entrar, tenemos un canal ahí que ella ha hecho. Y se ve como cualquier iglesia profesional, ¿oyó? Bien hecho. No tiene nada que envidiarle a las megas iglesias. Así que, caminando en el poder de nuestra confesión de fe. Dijimos que el don más preciado que Dios nos ha dado para vivir y perseverar en el camino del Evangelio es la fe. El Evangelio es un camino. A los cristianos le vinieron a decir evangélicos o cristianos, pues, muchos años después, porque a ellos le decían los del camino. Jesús hablaba mucho de un camino, porque el Evangelio es un camino espiritual de fe, en el cual cuando conocemos a Cristo empezamos a caminar y a avanzar. Y en los caminos se avanza, se anda. Y cuya terminación está en el cielo. Cuando salimos de la vida temporal esta, nuestra alma sigue en el camino hacia el cielo, dirigida por el Espíritu Santo. Hay un salmo que dice, creo que es 48, verso 14, que dice: este Dios es tan grande que dice que Él nos guiará aún más allá de la muerte. Porque es un camino y Él es el guía, Él lo conoce, Él va adelante. Y en este camino se anda por fe, no por vista. ¿Oyó? En Romanos 1, 16 y 17 dice la palabra de Dios, porque el apóstol Pablo hablando: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. 2 Corintios 5, 7 dice el apóstol: porque por fe andamos, no por vista. Y como el Evangelio es un camino espiritual, en este camino se anda por fe. Aunque muchos se sientan en el camino y pierden la fe. Porque la fe te hace andar. La fe te hace progresar.
Si tú eres cristiano y pasan los años y estás peor que antes en en tu conducta, en tu carácter, en tus bienes, en tu matrimonio, tú no estás andando. Tú estás sentado a la orilla del camino. Y había un hombre que estaba sentado a la orilla del camino llamado Bartimeo y era ciego y no andaba. Pero cuando recibió a Jesús, que es el camino, y recibió la luz y la vista, dice, se levantó y comenzó a andar y a seguirle en el camino. Hay muchos Bartimeos en las iglesias. No debe ser así. Debemos levantarnos y andar. Y la fe es la gasolina, el combustible que nos hace andar. Y Dios nos ha dado una medida de fe a cada uno para que crea. No me puede decir, si usted es cristiano, ha recibido a Jesús como Señor de su vida, Salvador de su alma, usted no me venga a decir, es que yo no tengo fe. Usted sí tiene fe. Lo que ha habido es negligencia. Dios le ha dado a cada cristiano, Dios no es mentiroso, Él dice que le ha dado a cada cristiano, le ha repartido a cada cristiano una medida de fe para que ande, para que se levante, para que progrese, para que triunfe, para que tenga éxito, para que todo lo que emprenda le salga bien, para que pelee la buena batalla y venza. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, dice el apóstol Juan, nuestra fe. ¿Vio? Y el apóstol Pablo dice en la epístola a los Gálatas capítulo 5 verso 6, dice que la fe obra por el amor. Y el amor de Dios ha sido derramado en el corazón de cada uno de nosotros por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dios nos ha equipado con amor y con fe. ¿Para qué? Para que andemos en este camino. Entre más viejos estemos en el Evangelio, más cerca del cielo debemos estar. En todo. ¿Oyó? Pero es nuestra responsabilidad desarrollar esa medida de fe. ¿Oyó? Ahí es donde fallamos, en que creemos que es responsabilidad del pastor desarrollar la fe de usted. No, es responsabilidad suya desarrollar esa medida de fe. Porque los que no pudieron venir hoy, por X o Y motivo, no pueden oír esta enseñanza. Por lo tanto, no la pueden poner en práctica. Y usted tiene una ventaja, que usted vino. Y como usted es un oidor y hacedor de la palabra, usted va a caminar, usted va a andar, usted va a ser edificado. Usted, porque tiene el privilegio de escuchar esto. ¿Oyó? Y la Biblia dice claramente en Romanos 10, 17, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe suya está siendo edificada hoy. ¿Cómo se desarrolla la fe, pastor? Bien. En Romanos 10, 17 nos dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Este versículo nos está diciendo que la fe se desarrolla por el oír con atención la palabra de Dios. Porque si es otra cosa, hay gente que viene a la iglesia y el diablo le distrae y les pone sueño y comienzan a escuchar otras cosas o les entran mensajes de texto y él trata de robarle la fe a usted, como sea. Porque el diablo sabe que si usted tiene fe, él está perdido. Y es en la iglesia donde usted recibe esto. La fe, importantísimo. Para desarrollarla hay que escuchar con atención. La fe es por el oír. Entra por aquí y baja por acá. Entonces, y el oír está aquí, en el espíritu, aquí en el estómago, aquí, donde tú te asustas, aquí está el corazón espiritual. Cuando estás enamorado, que te hace mariposita aquí, en el corazón. Ahí, que cuando la ves. Mire, yo me ponía gago, que no podía ni hablar cuando la veía, porque el día que me decidí que le iba a decir que si me aceptaba, me
me trabé tanto que medio se lo dije. Y cuando medio se lo dije, ella me dijo, ¿qué? Yo dije, no hombre, yo no puedo empezar otra vez porque me puede dar una embolia. ¿Por qué? Porque aquí está el corazón. ¿Oyó? Entra por aquí la fe, la digieres, meditas en ella y baja al corazón. De una vez que vas aquí ya es parte tuya. Ya está, esa es la certeza de lo que se espera, porque Dios lo dijo. Tengo esa certeza y eso es la convicción. Estoy convencido de lo que no veo. Esa es la fe. Y tengo una semilla de fe, la cual es mi responsabilidad desarrollar. ¿Oyó? Cuando oímos con atención la palabra de Dios y meditamos en ella, pero si la buscamos de domingo a domingo o la oímos nada más el domingo, no es suficiente. Estás anémico. Los que son mayores como yo, usted necesita incaparina. ¿Qué es eso? Bueno, eso es un remedio que ponían un peladito flaquito así cuando estaba chiquito. Cuando estábamos chiquitos, un peladito flaquito así en la propaganda. Le daban incaparina y se ponía. Pero eso, usted necesita eso. Alimento. No espere que con el sermón del domingo usted se va a alimentar. Es su responsabilidad en su casa todos los días abrir la palabra, meditar en ella, digerirla hasta que baje aquí al corazón. Lo vamos a ver. Cuando oímos la palabra con atención y meditamos en ella, entonces la grabamos en el corazón y se hace parte de nosotros. Entonces el resultado será, como dice Josué 1:8. Ahí está en la palabra. Veamos, leamos. ¿Qué dice? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Pero nosotros no lo hacemos así por naturaleza. Se aparta de nuestra boca el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Y el domingo lo volvemos a poner en la boca. No, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, la voluntad de Dios, la palabra, la Biblia. Sino que de día y de noche meditarás en él, pensarás, repasarás, estudiarás. ¿Para qué? Dice, para que guardes, para que lo grabes aquí, lo guardes y puedas hacer todo lo que en él está escrito, la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque entonces, diga conmigo, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hay muchos cristianos que quieren pasar al frente, que el pastor ore por ellos y ¡bum! Ya todo les salió bien. Es una tarea, es un trabajo. Hay que estudiar todos los días, de día, de noche, antes de acostarte, a levantarte. Digerirla, grabarla, para que entonces cuando es parte mía la puedo hacer facilito, sin tanto problema. Entonces, haré prosperar mi camino, mi vida y todo, dice el Señor, me saldrá bien. Mira, ahí no hay brujo que valga, pues sepa. No hay oposición satánica que te aguante. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El desarrollo de nuestra fe es un proceso que consta de 4 pasos. Paso número 1, oír con atención la palabra de Dios. En Romanos 10:17 ya lo vimos. Dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora, te lo voy a invertir. La incredulidad es por el oír y el oír la palabra del diablo, lo negativo. Así que mira con quién te juntas, porque la Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Aquí han habido hombres y mujeres que andaban bien y se juntaron con gente negativa y les robaron la fe y comenzaron a ver las cosas torcidas, como el otro le decía. Y cuando vinimos a ver, se fueron. Y después se fueron para otra iglesia. Y después se fueron para otra. Y después terminaron en el mundial. Amados, eso no debe ser así.
Mira con quién te juntas. Porque el oír te roba la fe, el oír negativo. Hay personas que son alternadores dañados. ¿Sabe qué es un alternador dañado? Que por muy nueva que esté la batería y tiene mucha carga, se la roba y la daña. Acaba con la batería. La fe es así. No preste tu oído de letrina a palabras necias. Palabras necias, oídos sordos. En mi tierra dicen al bagazo poco caso. No escuches. Tápate el oído, no escuches, no le pongas atención, porque eso entra por aquí, baja por aquí, lo meditas, lo crees y esa es tu fe y te saca. Dice el diablo, lo agarré. Escucha solamente lo positivo. Escucha solamente lo que viene de Dios. Escucha solamente lo que sale del púlpito. Lo demás es basura. El Señor dice que en todas las iglesias está el trigo y la cizaña. No escuches la cizaña. Yo no estoy supuesto a arrancar la cizaña. Yo estoy supuesto a dejarla. Y la batalla es de todos. ¿Oyó? En una reunión de pastores, yo me tuve que levantar e ir porque en vez de hablar de las cosas grandes de Dios, estaban hablando negativo de los pastores que tienen éxito. Dios, pura envidia, pura cosa. El hecho que yo no tenga una mega iglesia, no me puedo atrever a hablar de un pastor grande. No voy a gastar mi tiempo ni a prestar mi oído a eso porque me roba la fe. Mis ojos y mi mirada tienen que estar puestas en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Caerán 1000 a mi izquierda y 10.000 a mi derecha, mas a mí no llegará. Entonces el primer paso es oír con atención. Pero hoy todos los días, en tu casa, eres tú con la palabra, con Dios. Segundo, meditar en ello. Meditar, ¿para qué? Para grabar. Cuando estudiábamos en la escuela, ¿qué hacíamos? Meditaba en lo que había leído para grabarlo, para que cuando viniera el examen pasarlo bien, con calificaciones altas. Y cuando te pelabas era porque no estudiaste. Entonces hay que meditar para grabar, porque cuando grabas en el subconsciente ya puedes hacer lo que grabas sin dificultad, porque es parte tuya. Y qué mejor alimento que la palabra. Jesús dijo, yo soy la palabra, yo soy el pan de vida, el verdadero pan. El maná que les dio Moisés no era el verdadero pan que bajó del cielo. El verdadero pan que bajó del cielo soy yo. Y esa es la palabra. Qué mejor alimento espiritual para estar fuerte, vigoroso. Estúdiala todos los días, te desafío. Medita en ella. Ya no tienes ni que andar con el libro, porque como todo avanzado, bebé, aquí está. ¿Ah? Ahora verá. Ahí está la Biblia. Ve. Donde quiera que vayas, saca un tiempo en el break, en tu trabajo, al acostarte, medita en ella. Oír, meditar. Para que cuando el tercer paso es confesar con nuestra boca aquello que he oído y que he creído. Fíjense que Josué 1:8 dice, si quieres que todo te vaya bien, nunca se apartará ¿de dónde? De tu boca. De tu boca, confesarlo, voz alta, oírte, creerlo en tu corazón. Ya lo tienes ahí, lo hablas con la boca. Con el corazón se cree, ¿para qué? Para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Creí, por lo tanto hablé, dice el apóstol Pablo. Cuarto, hacer. Hacer aquello que hemos oído, que hemos guardado, que hemos confesado con la palabra de Dios. Santiago 1:22 al 25 lo dice. Que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la misma. Usted va a ser hacedor de lo que yo estoy hablando hoy. Y usted va a ser un peligro para el diablo. Y usted va a ser más que un vencedor. Y usted va a tener éxito. Porque usted tiene el poder para hacer milagros. Y eso está dentro de usted, pero usted tiene que desarrollarlo. Los que hacen milagros no son los grandes evangelistas. Usted tiene el poder para hacer milagros. Y el milagro está en su boca y en su corazón. Ay, pero yo tan viejo, ¿cómo voy a hacer milagros? ¿Qué importa? Más viejo era Moisés y hacía milagros. Ay, pero yo tan feo, ¿qué importa?
Más feo es el pastor y hace milagros. Usted es un milagro andante. El diablo te tiene miedo, pero él no quiere que tú sepas esto ni que lo practiques. Porque sabe que los pones a correr delante de ti chillando llanta con el rabo entre las piernas. Entonces, amado, el hacer es la parte más difícil, porque tú puedes oír, tú puedes meditar, tú puedes confesar, pero para hacer conlleva un riesgo. Conlleva un riesgo. Y el que no arriesga un huevo no saca un pollo, ¿verdad? ¿Sí o no? Hasta el tercer punto es fácil, pero el cuarto hay riesgo, porque hay que atreverse a creer a Dios. Eso es como caminar por el agua, que Dios dice que no te vas a hundir. Entonces allí es donde se completa el milagro, cuando haces, porque bienaventurados son los hacedores, no los oidores nada más, ni los que confiesan, sino los que hacen. ¿Oyó? 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 Yo oré por un templo, porque yo estaba enojado y me sentía avergonzado, que solo los americanos tenían derecho a hacer un templo nuevo para Dios, y los latinos le servíamos a un Dios más pobre que nos tenía en los centros comerciales. ¿Y cómo va, mi hermano? Aquí creciendo y rompiendo paredes, todos los latinos. Y yo era presidente de los pastores de Broward, y todos los pastores estábamos en centros comerciales. Y un día dije, ¿por qué? Yo voy a hacer un templo para Dios. ¿Ok? Lo creí. Dios me habló, templo has pedido y templo tendrás, me dijo. Y lo creí. Y medité en esa palabra. Y la confesé. Y salí a buscar el terreno. Hasta ahí todo era fácil. Y lo encontré. Y era una jungla, lleno de monte, un pantano. Yo no sabía si esto se iba a hundir. No se veía. ¿Ok? Y fui por la fe a hablar con el dueño. Y compramos el terreno por una serie de milagros. Y vi la gloria de Dios. Pero entonces, para pagarlo a la persona que me prestó el dinero, para pagarlo, ¿cómo le voy a pagar? Entonces es allí donde está el riesgo. Hipotequé lo único que tenía, mi casa, y que se había evaluado 3 veces el valor que cuando la compré, y ya no debía casi. El sueño de la vida de mi esposa, que yo le decía, te voy a regalar, ya tengo ya la casita que tanto te prometí, y llenas de margarita para ti, para ti. Y cuando ya la estamos terminando de pagar, entonces ahora tengo que hipotecarla para coger todo ese dinero y pagar el terreno en el cual iba a ser el templo. Allí se necesita fe, porque ahí tienes que caminar, y si eso falla, y después que compres el terreno, ¿qué vas a hacer con el terreno? ¿Y con qué vas a hacer el edificio? Entonces hay que caminar en la palabra de Dios como sobre el agua y creer que no te vas a hundir. Y menos mal que mi esposa es una mujer de fe y me entendió y aceptó sin decir nada, sin chistar. Cualquiera otro dice la razón. ¿Cómo vas a hacer eso? Después de arreglar tanto tu casa, después de trabajar tanto para ella, después de invertir, ¿cómo vas a dar lo único que tienes ahora, que para comprar un terreno para hacer un templo? ¿Y dónde está el dinero? ¿Y quién te va a creer? Dios me creyó, Dios me dijo, y yo caminé en fe en eso y arriesgué todo el dinero que me dio el banco por la casa y lo pagué aquí. ¿Se dan cuenta? Esa es la fe, hay que arriesgar. Cuando tú te agarras a algo material y no lo sueltas para Dios, entonces. Y el día que firmé, que pagué, que ya el terreno era nuestro, ¿sabe qué pasó? Dios me habló esa noche. Me dijo, ¿y por cuánto has hecho esto? Y no me negaste lo único que tú tenías aquí, sino que lo pusiste a mis pies. Dice, nunca faltará el pan en tu casa, siempre tendrás abundancia.
tú y tus generaciones venideras. Eso sí, que después que Dios me dijo eso, mi fe quedó, mi pie quedó sobre peña y una nueva canción en la boca. Ya lo demás es historia. Después apareció el dinero para construir el edificio y todo. Ya tenemos 5 años y medio aquí y estamos trabajando ahora para seguir adelante. Y después fue lo de la escuela y estamos trabajando para llenar la escuela. Y así sucesivamente. ¿Cuál es el próximo proyecto? Yo sé cuál. Ustedes se van a llevar una sorpresa porque esto no se queda aquí. Apenas esto está empezando. Esto está en cimientos. Porque Dios es un Dios grande. ¿Cuántos lo creen? Veamos este proceso de desarrollo de la medida de fe en Marcos 5, 25 al 34. Pero una mujer que desde hacía 12 años, ¿cuántos años? Padecía flujo de sangre. Sigue. Y había sufrido mucho de muchos médicos. ¿Cuánto nos hacen sufrir los médicos, verdad? Y más cuando no tenemos, porque esa mujer no tenía ni Medicare, así que ya se puede imaginar. Y había gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando esa mujer oyó hablar de Jesús, ¿qué fue lo que movió a la mujer? Que oyó hablar de Jesús, que Jesús sanaba, que Jesús salvaba, que Jesús era tremendo hombre de Dios, era un enviado de Dios. Pero ella oyó, por ahí empezó su fe, por el oír. Y ella puso atención. ¿Por qué? Porque no tenía otra esperanza. El problema es que hay muchos cristianos que tienen otra esperanza. Nuestra esperanza debe ser Jesús y nada más. Allí, esta es mi esperanza. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Eso se lee muy fácil allí, pero eso no fue fácil para la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer estaba bajo la ley, en la ley, y bajo la ley una mujer que tuviera un flujo de sangre era inmunda y no estaba supuesta a estar en la calle y mucho menos acercarse a la gente. ¿Por qué? Porque la podían apedrear, porque era prohibido por la ley. Y esta mujer no le importó, arriesgó su vida. Si me matan, que me maten, pero esta es mi única esperanza. ¿Quién? Jesús. Y salió como pudo. Y el gentío, porque cuando Jesús salía no habían 2 o 4, eso eran 5,000, 10,000. Y para llegar a él, y siendo ella mujer que tenía una desventaja, ella tuvo que apartar, quitar todos los impedimentos que estaban en el medio, porque la fe siempre va a tener impedimentos. Y esa mujer se abrió camino y tocó el manto del maestro. ¿Y por qué tocó el manto? ¿Por qué? Fue lo único que ella alcanzó a tocar, el manto. Ahora verá. Porque decía, ¿porque qué? Diga conmigo, ¿por qué? ¿Qué hacía la mujer? Decía, ¿y con qué decía? Con su boca confesaba. Oyó, creyó y decía, confesaba. Si tocare, ella no pensaba. Hay muchos cristianos que piensan. Hay que hablar porque en la boca hay un milagro. Hay un milagro en tu boca. El poder de la vida y la muerte está en nuestra lengua. Y conforme como lo usemos, comeremos el mismo fruto. Entonces decía, si tan solo, si tocares tan solamente su manto. Ella no decía ella venía enfocada. Si tan solamente tocares su manto, por eso fue que tocó el manto, que ella decía eso. Su manto, dice, ¿seré qué? Seré salva. ¿Salva de qué? De esta enfermedad, que ya los médicos dijeron que era terminal, que no hay cura. 29. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Recibió su milagro.
¿Cuándo? Cuando hizo lo que ella oyó, lo que ella creyó, y cuando lo hizo, lo que ella habló, cuando lo hizo, recibió el milagro. Su confesión desató el milagro. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y vienes a decir quién me ha tocado. Sí. Yo me imagino que lo echaban para acá, que lo bamboleaban y la gente: hey, pero cálmense, un montón de ahí. Y de pronto dice: ¿quién ha tocado mis vestidos? Imagínense. A la lógica es una pregunta que no tiene razón de ser, ¿no? Dice: pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. ¿Por qué? Porque él sintió que virtud salió de él. Dice: entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, entonces dice, vino y se postró delante de Jesús y le dijo toda la verdad. ¿Ok? Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz. Ve. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Tu fe, no la fe de Jesús, fue la fe de la mujer. Tu fe te ha hecho salva. ¿Oyó? Ve y queda sana de tu azote. ¿Se dan cuenta? Que fue la fe de la mujer. ¿Y cómo fue la fe? Oyó, creyó, habló y actuó. 4 pasos. Ahí están hechos en esa narración. ¿A quién? La confesión de nuestra fe desata el milagro. Veamos lo que dice Jesús en Marcos 11, 12 al 14. Y en Marcos 11, 19 al 26. Dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre. Él venía con sus discípulos y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver para ver si tal vez se hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, Jesús sabía que no era tiempo de higos, pero es que Jesús quería enseñar algo que yo quiero enseñar hoy a ustedes. Entonces Jesús dijo a la higuera, ¿qué hizo Jesús? Jesús agarró la higuera y dijo: te reprendo. No dijo eso, ¿verdad? No hizo eso. Dijo a la higuera. Él quería enseñar algo importante. Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. ¿Qué quiere decir eso? Que lo dijo en voz alta. No pensó, lo dijo en voz alta. Qué importante es decir en voz alta las palabras con fe. Ojo, porque cuando cogemos rabia decimos en voz alta palabras de maldición. Ojo, y eso es fe negativa. Una mujer que nosotros conocemos en la familia peleó con su esposo y cogió tanta rabia, y el hombre trabajaba en la planta eléctrica, en la electrificadora de Bolívar. Y ese día el hombre salió a trabajar peleado y tiró la puerta, y la mujer le dice: ojalá te quedes pegado en un alambre. Y Evelyn sabe que es verdad porque nosotros conocemos esa familia. Y lo dijo con fe y en voz alta, y el diablo le oyó. Amados, ese día le llegó la noticia a las mujeres. El hombre, y hombre joven y mujer joven, se quedó pegado en un alambre eléctrico arreglando un poste. Allí quedó electrocutado y se murió. Y esa mujer se volvió loca. La mujer se volvió loca y andaba diciendo incoherencias. ¿Y por qué? Porque habló con fe. Y los demonios oyeron. La fe actúa en los dos polos.
Pero nosotros somos inteligentes y vamos a usar ese poder que tenemos en la boca para cosas edificantes, cosas positivas. Y cuando coja rabia, cállese. Cuente hasta 100. Y cuando llegue a 100, ya la rabia se baja un poco y lo que va a decir es con menos efecto. Amado, porque hay poder en nuestra boca. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás nadie de ti coma fruto, y lo oyeron sus discípulos. Ok, ahora vayamos un momento a Marcos 11, 19 y 26. Dice: pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Wow. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. O sea, tengan fe en Dios. En otra versión dice: tengan fe de Dios. Analicen bien eso. Porque, oye lo que dice Jesús. Te lo está diciendo a ti que estás sentado aquí en esta silla, oye, aprendiendo. Oye lo que dice Jesús, Jaime. Oye. Porque de cierto les digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón. Y para no dudar tienes que tenerlo grabado, porque si no está grabado hay duda, porque esto y esto no se ponen de acuerdo, porque no es en la mente, es en el corazón. Por eso es que hay que meditar para grabar. Dice: y no dudar, dijere este monte, y no échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Y está diciendo Jesús para nosotros. Por tanto les digo que todo lo que pidiereis orando, algunas cosas, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Mire qué desafío Jesús decir eso: creed que lo recibiréis y os vendrá. 25. Yo le voy a cambiarla ahí por pero. Pero cuando estés orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Ese creer para recibir todo lo que pidas tiene una condición, de que tienes que perdonar al que te ha ofendido, para que tu Padre que está en los cielos te perdone también y te dé lo que estás pidiendo en oración. Sí, pastor, yo creo, yo oigo, yo medito, yo creo, yo confieso, yo hago, pero es que yo no puedo perdonar, porque eso que esta persona me hizo, no se la perdono ni en esta ni en la otra. O sea, ni en esta vida ni en la otra vida. No te vistas que no vas. Dañas todo el proceso que empezó con el oír. De nada sirve meditar si no puedes perdonar. Y si no puedes perdonar, dile a Dios: ayúdame a perdonar. Ayúdame, porque no puedo. Y un corazón contrito y humillado no desechará el Señor. El Señor entiende y el Señor sabe, porque hay cosas que son difíciles. Entonces, amado, todo lo que pidierais orando, lo recibiréis si lo crees. Pero acuérdate, si tienes algo en contra de otro, perdona, para que eso que has pedido, Dios te lo conceda. Amén.
Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras faltas. Ahora, ¿cómo se llama tu montaña? ¿Cuál es la montaña que tienes que remover de tu vida? La Biblia dice que alzaré mis ojos a los montes, a los problemas. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Esa mujer del flujo de sangre, lo único que le quedaba era Jesús. Ya la plata se le había acabado. No tenía otra alternativa, otro recurso. Y ella puso su fe en Jesús. Y ella recibió su milagro. Pero esto tiene un proceso. Creer. Oír con fe. Meditar todos los días. Estudiar. Para creer. Para poner en práctica. Para que todo me vaya bien. Para echar hacia adelante. Para progresar. Confesar. Hacer aquello que he creído. Y perdonar las faltas que cometan contra mí. En la ley era ojo por ojo, diente por diente. En la gracia es, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Orad y perdonad por los que os persiguen y os ultrajan. Y si te dan en una mejilla, pon la otra. Eso lo dice Jesús. Yo sé que no es fácil, pero ya Él nos dará la gracia para poderlo hacer. Porque esto no es en nuestra fuerza, sino en la gracia de Dios. Amados, ¿cómo se llama tus montañas? Tú las sabes, pero yo te voy a dar algunos. ¿Deudas? ¿Aló? ¿Deudas? ¿Es tu montaña? ¿Enfermedad? ¿Es tu montaña? ¿Problema matrimonial? ¿Es tu montaña? ¿Soledad? ¿Es tu montaña? ¿Ah? Ya conoces el proceso del desarrollo de la fe. Sea lo que fuere, haz el proceso de los 4 pasos. Y no te olvides del último, perdona. Déjale eso a Dios. Hay que dejarle las cosas a Dios. Que Dios hace justicia. Mía es la venganza, dice el Señor. Yo daré el pago. Y haciendo estas cosas, ascuas de fuego amontonarás sobre la cabeza de tu enemigo. Yo sé que todos tenemos cosas, pónganse pie. Yo sé que todos tenemos cosas que aún no hemos alcanzado, yo sé. Pero déjame decirte que en el reino de Dios, todo, absolutamente todo, se alcanza por fe. Así que te reto a que pongas en práctica esta enseñanza y en muy pocos días comprobarás que Dios es veraz. Lo comprobarás. Yo espero que todos ustedes a fin de año, de este año, estén bendecidos, prosperados y en victoria. Pero nunca, nunca, nunca se olviden de esta enseñanza que parece facilita, que parece que ya se la sabían, pero como dice el apóstol Pedro, aunque yo sé que ya ustedes saben estas cosas, yo permítanme recordársela porque son del diario vivir. Amén. Te doy gracias a Dios.